¿Te has preguntado alguna vez qué historias se perdieron en los anales del tiempo? ¿Qué secretos susurran las sombras del pasado? En Las Voces Olvidadas, te invitamos a un viaje auditivo único, donde daremos vida a las voces silenciadas por el tiempo. Cada episodio es una puerta a un mundo olvidado, una inmersión en las vidas y los relatos de personajes cuyas existencias han sido relegadas al olvido. Prepárate para ser transportado a épocas lejanas. Descubre sus pasiones, sus luchas y sus legados perdidos, y déjate cautivar por las historias que merecen ser contadas. Las Voces Olvidadas no es solo un podcast, es una experiencia inmersiva que desafía los límites de la narración y te invita a reflexionar sobre el poder del pasado para iluminar nuestro presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de exploradores del tiempo. Juntos, desenterraremos los tesoros ocultos de la historia y daremos voz a aquellos que el mundo olvidó. Hipatia nació en Alejandría, capital de la diócesis romana de Egipto, a mediados del siglo IV, en el año 370, según algunas referencias, y en el año 355, al decir de otras. Pero dado que su discípulo Sinesio de Cirene nació en torno al año 375 y que no era natural de la época que el maestro tuviese la misma edad que su discípulo, esta última fecha parece la más correcta. Su madre es toda una incógnita y no hay teorías de quién podría ser. Sí se sabe que su padre fue Teón de Alejandría, un célebre matemático y astrónomo, muy apreciado por sus contemporáneos, que probablemente debió trabajar y dar clases en la biblioteca del Serapeo, sucesora de la legendaria Gran Biblioteca Ptolemaica. Hipatia, por su parte, se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina, y aprendió matemáticas y astronomía de su padre, quien además le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido. En el ámbito filosófico, no se sabe quién fue con exactitud su maestro, pero Damascio, último escolarca de la Academia de Atenas y contemporáneo de Hipatia, propone al filósofo Isidoro. En su educación, Teón no quiso que solo cultivase la mente, sino que hizo especial hincapié en que el cuerpo de Hipatia estuviese igual de sano. Es por esto por lo que le hizo dar clases de remo y de hípica. Estos estudios los complementó con una virtud muy valorada durante el Imperio Romano: la oratoria. A Teón se le atribuyen las siguientes palabras dirigidas a Hipatia: todas las religiones dogmáticas formales son falaces y nunca deben ser aceptadas por en sí mismas por las personas como el final. Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto. Según el filósofo pagano del siglo IV Damascio, la maestra alejandrina era de naturaleza más noble que su padre. No se conformó con el saber que viene de las ciencias matemáticas, en las que había sido introducida por él, sino que se dedicó a las otras ciencias filosóficas con mucha entrega. Hipatia aprendió también sobre la historia de las diferentes religiones que se conocían en aquel entonces, sobre el pensamiento de los filósofos y sobre los principios de la enseñanza. Algunos autores defienden que Hipatia viajó para completar su formación a Atenas y a Roma. Frente a esto, otra parte de la comunidad académica niega que haya constancia de ello en las fuentes y afirman, por tanto, que la filósofa nació, creció y murió en Alejandría, sin haber salido nunca de la ciudad. Damascio afirmaba que, además de conseguir el grado más alto de la virtud práctica en el arte de enseñar, era justa y sabia, y se mantuvo toda la vida virgen, dato confirmado por la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo XI, que sin embargo añade que fue esposa de Isidoro el filósofo. El mismo Damascio
refiere una anécdota que ilustra la actitud de Hipatia ante el sexo. Cuando un discípulo le confesó que estaba enamorado de ella, la filósofa le arrojó un paño manchado con su sangre menstrual, espetándole: «De esto estás enamorado, y no tiene nada de hermoso». Antes de esto también, el propio Damascio nos facilita otra versión, según la cual Hipatia aconsejó al alumno que orientase esas pasiones a algo verdaderamente provechoso: la música. Fuese cual fuese su reacción, Hipatia logró su objetivo, puesto que el muchacho decidió olvidar el asunto. Dado que en su escuela había tanto cristianos como paganos, y dada la tolerancia de las autoridades religiosas alejandrinas hacia las actividades de la filósofa, a la que no importunaban en sus lecciones, no parece probable que Hipatia fuera una pagana militante. No participaba en los rituales ni festividades paganas, y más bien parece que se consideraba a sí misma pagana por la admiración que rendía a la cultura griega y con ella a la filosofía. J. Bregman, de la Universidad de California, tras analizar la obra de Sinesio de Cirene, concluye que es probable que Hipatia se adscribiera a la variante porfiriana del neoplatonismo, opuesta a la teurgia de Iámblico y a la práctica de los antiguos cultos helenos. Debido a ello, esta corriente era particularmente grata a ojos cristianos. La escuela de Hipatia. En torno al año 400, la filósofa se había convertido en líder de los neoplatónicos alejandrinos y, de acuerdo con la Suda, se dedicó a la enseñanza, centrándose en las obras de Platón y Aristóteles. Sin embargo, si hay una fuente que ha ilustrado a los historiadores acerca del contenido de las lecciones de este histórico personaje, esa es la recopilación de las epístolas de Sinesio de Cirene. Entre sus alumnos había cristianos, como por ejemplo el mencionado Sinesio perteneciente a una familia rica y poderosa, que mantuvo una gran amistad con su maestra. Sinesio dejó escrita mucha información sobre Hipatia. Se refería a ella como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Gracias a él conocemos sus obras, aunque ninguna se haya conservado. Dirigió a Hipatia cartas de su epistolario. En esta correspondencia se mencionan los nombres de varios alumnos de Hipatia que fueron condiscípulos suyos. El hermano menor de Sinesio, llamado Euoptio, su tío Alejandro, Herculiano, del que fue gran amigo y al que consideraba el mejor de los hombres, Olimpio, un rico terrateniente de Seleucia Pieria, amigo de Sinesio, Isión, íntimo de Sinesio, Esiquio de Alejandría, gramático y gobernador de Libia Superior, y su hermano Eutropio, el sofista Atanasio, Gallo, pariente de Sinesio, el gramático Teodosio y el sacerdote Teotecno, y unos tales Pedro y Ciro, además del futuro prefecto imperial de Egipto, Orestes. Se han propuesto algunos otros nombres mencionados en las cartas de Sinesio, pero no hay pruebas de ello. En todo caso, cabe indicar que sus alumnos fueron un grupo muy unido de aristócratas paganos y cristianos, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos. Es probable que el mencionado Herculiano fuera hermano de Flavio Tauro Seleuco Ciro, destacado miembro de la corte imperial, que con posterioridad llegó a ser prepósito del Sacro Cubículo, prefecto urbano de Constantinopla, prefecto pretoriano de Oriente y cónsul, convirtiéndose en el hombre más poderoso del Imperio de Oriente, después del propio emperador Teodosio II. A pesar de la mezcolanza de cultos que profesaban sus discípulos, en ningún momento Hipatia trató a los cristianos de manera distinta que al resto. Tampoco hubo tensiones palpables entre ambos grupos. Las peleas que ocurrían en toda la ciudad, en la escuela de Hipatia, quedaban olvidadas. Los alumnos de Hipatia venían de todas partes del Mediterráneo a recibir sus lecciones. Todos ellos
tenían en común su pertenencia a clases acomodadas, lo que facilitó que posteriormente alcanzasen puestos relevantes en el imperio. En una de las epístolas de Sinesio se muestra cómo los alumnos pretendían que el contenido de las clases fuese secreto, algo que ha dificultado el conocimiento a posteriori de lo que se impartía en estas y que la alejó del pueblo, que no apreciaba a Hipatia ni tenía nada en común con ella. El propio Sinesio manifiesta con elocuencia la devoción que Hipatia despertó en sus discípulos. En la carta 16 de su epistolario la saludaba como madre, hermana y profesora, además de benefactora y todo cuanto sea honrado, tanto de nombre como de hecho. En cierto modo, los alumnos la consideraban la sucesora de Platón. Algunos incluso pensaban que Hipatia había sido elegida por Dios para llevar a cabo la misión de descubrirles los misterios de la filosofía. Esta sensación de santificación se intensificó con su condición de virgen. Hipatia se exigía mucho a sí misma en todo lo relacionado con las virtudes morales, entre las que destacaba la sofrosine, que era una virtud que todos los filósofos helénicos aspiraban a alcanzar, sobre todo aquellos que privilegiaban el mundo inmaterial y espiritual, junto a Egipto al comienzo del siglo V. El patriarca Cirilo de Alejandría en un icono. Egipto era sede de una de las comunidades cristianas más importantes del imperio, y el patriarca de Alejandría gozaba del máximo prestigio e influencia junto a sus colegas de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Sin embargo, la teórica primacía de Roma no se traducía en autoridad suprema. Durante los siglos IV y V, los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre los patriarcados, en especial entre Alejandría y Constantinopla, fueron constantes. Teodosio I el Grande había convertido el cristianismo en religión de Estado por el Edicto de Tesalónica en el año 380, imponiendo la ortodoxia nicena. El efecto fue intensificado por el Edicto de Constantinopla, 10 años después, que prohibía todas aquellas actividades no cristianas, incluyendo las prácticas religiosas en el ámbito privado. Ello provocó la reacción tanto de los paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo, ahora oficialmente convertidas en herejías a perseguir y erradicar. A lo largo de las décadas siguientes, tuvieron lugar grandes controversias y disputas entre las distintas facciones de cristianos, que llegaron en ocasiones a la violencia. Al principio, las lecciones de la filósofa no se vieron afectadas durante el obispado de Teófilo, ya que Hipatia no se metía en los asuntos de paganos y cristianos. No obstante, con la sucesión de Teófilo por el obispo Cirilo, los filósofos neoplatónicos, como Hipatia, pronto fueron objeto de fuertes presiones. Algunos se convirtieron al cristianismo, pero Hipatia no consintió en ello, a pesar de los consejos de sus amigos, como Orestes, prefecto augustal y alumno suyo, que se había bautizado en Constantinopla antes de ir a desempeñar su cargo en Egipto. A pesar de su paganismo, Hipatia contó con la estima y protección de estas élites intelectuales cristianas, e incluso 120 años después de su muerte, el historiador Sócrates Escolástico, muy valorado por su imparcialidad, la consideraba, a pesar de su religión, un modelo de virtud. Orestes se dejaba aconsejar por Hipatia en los asuntos políticos y municipales, y la Suda confirma que Hipatia fue popular como consejera de las más altas magistraturas de Alejandría. Vestida con el manto de los filósofos, abriéndose paso en medio de la ciudad, explicaba públicamente los escritos de Platón, o de Aristóteles, o de cualquier filósofo, a todos los que quisieran escuchar. Los magistrados solían consultarla en primer lugar para su administración de los asuntos de la ciudad.
Y así llegamos al final del primer episodio sobre la fascinante Hipatia. Espero que hayan disfrutado tanto como yo descubriendo la vida y los logros de esta increíble mujer. Si les gustó este podcast, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal para no perderse futuros episodios sobre otras figuras históricas igualmente asombrosas. Hasta la próxima.